Presentado por Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, puedo decir que ya es amigo de la casa. Germán González es economista de Clapes UC, socio de Baltic Consulting, tiene un paso por Hacienda durante Piñera 2 y también es miembro del Consejo Fiscal Autónomo. Germán, primero, gracias por estar acá en el programa. Un gusto, Iván. Gracias por la invitación. Vamos a empezar un poco con la coyuntura actual chilena. Aunque este programa se sube los jueves y después la gente lo ve en diferentes plataformas cuando quieren. Hoy estamos grabando los martes. Esta mañana salieron las cuentas nacionales, que son las cuentas finales, no de lo que fue el crecimiento, déficits, etcétera, del 2024. Y la cuenta final es que Chile en 2024 creció 2,6%, que es un pelo más de lo que se proyectaba hace un par de semanas, pero mucho más de lo que la gran mayoría de los economistas privados proyectaban a finales de 2023 y inicios del 2024. No, no sé cómo estaban las de Baltic o las tuyas. Yo sé que con la excepción de Aldo Lema, economista del Security, y me lo recordó por Twitter, y el informe que hizo la Raín Vial con el equipo de Leo, la mayoría no estaban de acuerdo con las que eran las proyecciones de Hacienda. No quiero entrar en ese debate tanto. Lo que sí me interesa es dos preguntas en una. Una, que tu mirada de lo que fueron las cuentas nacionales y lo que dice el 2024, pero también me quiero meter un punto que el ministro de Hacienda Mario Marcel, hizo la semana pasada en un seminario de BTG y lo hizo esta mañana también en un seminario de Chile Inversiones, de Banco Chile, en las cuales él dijo: una cosa es pelearnos políticamente cuáles son las mejores políticas públicas, pero otra es politizar las cifras. Y hizo un recuento bastante extenso en ambos seminarios, el de la semana pasada, mirando desde todos los que él dice son como mitos que se ideologizaron desde el crecimiento peor de los últimos 20 años, del empleo informal, de lo que fue la inflación, o sea, lo miró con datos, ¿no? Y en el de esta mañana, martes, para los que están mirando el programa jueves o después, miró un poco sobre ciertos mitos sobre la grasa del Estado y la reforma y el gasto, etcétera. Así que aquí hay dos preguntas. Primero, ¿qué sacas tú de este informe, el de las cuentas finales? ¿Cómo miras tú cómo fue el 2024? Y segundo, ¿por qué se ha politizado, se ha ideologizado tanto los números económicos? Porque al final los economistas, uno puede tener diferentes opciones de cómo mejorar o qué hacer, pero los números son los números. Bueno, entonces partamos por las cifras de cuentas nacionales. El año pasado efectivamente terminó mejor de lo esperado. Terminó no solo en el PIB, sino que terminó con una dinámica que se arrastra desde más o menos septiembre, octubre del año pasado, que es positiva y que uno la puede ver reflejado en los datos del PIB del cierre del año, que fue superior a lo previsto. Y también hay una serie de otros indicadores que configuran un panorama relativamente positivo para la economía chilena. Me refiero a los indicadores de confianza, por ejemplo, a los indicadores de inversión en el catastro de inversión de la CBC, que están reflejando, qué sé yo, las cifras de importaciones, por ejemplo, eh, que reflejan una economía que desde fines del año pasado está tomando una tracción distinta de la que había tenido los trimestres anteriores. Ahora, el cierre del año 2024, efectivamente, cuando uno mira el PIB, es una cifra bien positiva. Yo también diría que resaltaría, digamos, lo positivo que es que el crecimiento de los 2 años anteriores también se corrigió al alza. O sea, no es solo un 2024 mejor, sino que también un 23 y 22. Eh, pero cierto, algunas cosas que hay que mirar con cierta cautela desde mi punto de vista es que el consumo privado, por ejemplo, creció solo 1%, la demanda interna creció 1,3%, después de una fuerte caída el año anterior, y la inversión cayó también el año pasado. Y por lo tanto, tal como lo destaca el Banco Central en su informe, hay un componente bien importante en este resultado positivo del 2024 que tiene que ver con el desempeño del sector minero y las exportaciones mineras, porque el grueso de la producción minera se exporta. Entonces fue un factor que ayudó, que forma parte del PIB. Yo no soy partidario de sacarlo del análisis porque es parte de nuestra función de producción y por lo tanto, pero es importante
destacar, ¿verdad?, algunos elementos puntuales, específicos que hemos tenido, cifras de comercio que probablemente transitoriamente están mejor de lo esperado, el sector exportador que en el verano tuvo una buena temporada de cerezas, cosas bien puntuales, pero sumando y restando el año terminó, como te digo, mejor de lo esperado. Me preocupa la inversión, que espero que este año vuelva a crecer. Y también la pregunta que uno debería hacerse es qué es lo que está pasando, que hay un cambio en el ánimo, ¿cierto? Parece que hay más optimismo, que hay mejores expectativas. em, y sobre la politización del debate, yo la verdad, Iván, cada cierto tiempo me hacen la pregunta de cuánto va a crecer este gobierno versus otro gobierno, y yo creo que esa comparación económicamente no tiene ningún sentido. Yo entiendo el interés por hacer comparaciones por periodos de gobierno, pero creo que en este tipo de análisis es fundamental el contexto. Puede ser un poco latero hablar del contexto, pero es bien distinto un crecimiento con cuando ocurre un terremoto, una crisis financiera, una pandemia, o en el caso de este gobierno, cuando hay la necesidad de hacer un ajuste macro de proporciones, como ocurrió el primer año. Entonces, ahora, dicho eso, ¿cierto? Dicho que no me gustan estas comparaciones de 4 años, creo que la lección que uno saca de las cifras es que la economía chilena está creciendo más allá de todo este ruido, ¿cierto?, que puede haber año a año, a tasas del 2%. El PIB no minero el año pasado creció 2,3%, un crecimiento insuficiente, ¿verdad? Y que no es compatible con el nivel de ingreso per cápita que tiene Chile. Podríamos crecer mucho más que lo que estamos creciendo. Bueno, ahí voy. Yo creo que hay consenso entre la mayoría de los economistas que yo sigo y respeto, tanto de tendencia más centro izquierda, si no quiere ser la centro derecha, de que Chile tiene un problema de crecimiento que se arrastra. Algunos dicen, el economista Jorge Quiroz dice el 2008, otros como Oscar Landarreche y otros que se me escapan dicen que si uno empieza a mirar, empezó en la segunda mitad del gobierno de Piñera, que es un problema estructural ya, en que crecemos poco per cápita o casi nada, y que este 2%, que es la tendencia, un poquito más, un poquito menos, la verdad que no responde no es suficiente para el tipo de economía que tiene Chile para responder a las demandas sociales, que vaya a ser reformas tributarias o nuevas políticas sociales. Si no hay crecimiento, no hay cómo financiar a largo plazo. Déjame hacer una última pregunta de esto. Yo no lo he escuchado de mucha gente, pero leo en otros medios de que algunos economistas dicen que uno de los factores detrás de este como nuevo optimismo, y que se refleja también en la bolsa, es que los agentes del mercado local están anticipando un cambio de gobierno, con un gobierno más amigable al mercado. Yo me voy a sacar mi sombrero de periodista, yo no lo veo tan así, que- porque hay un montón de otros factores, pero bueno, te pregunto a ti, que tú vienes de esto. Mm. A ver, yo diría que digamos, hay que tener en cuenta el contexto actual, ¿no? Cuando uno piensa por qué la economía está empezando a mejorar. Yo tengo una visión, ¿verdad?, bien crítica del inicio de este gobierno respecto del programa de reforma que tenía. La reforma tributaria, que el año se terminó rechazando en el Congreso, incluso la idea de legislar. Se nos olvida a veces, porque pasan muchas cosas, que estuvimos discutiendo 2 veces cambio constitucional. Yo creo que eso, cuando uno piensa en centrarse en lo fundamental, desde el punto de vista económico, que es que hacer que la economía vuelva a crecer, este no fue un tema, por mucho que se haya incorporado en el lenguaje del gobierno, no fue un tema real en la práctica. Porque estuvimos, por razones, digamos, políticas, que ya sabemos, discutiendo otro tipo de temas. Em, yo diría que a principios de año, enero, y lo que pasó a fines del año pasado, la posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de pensiones es algo positivo, una imagen positiva que se da tanto localmente como internacionalmente. Esto obviamente se ha dicho que tiene que ver con la capacidad finalmente de llegar a un acuerdo en un tema que era fundamental, sigue siendo fundamental, y con una solución que finalmente permite que se recupere, ¿verdad?, parte de la profundidad del mercado de capitales que se perdió con los retiros. Y yo creo que esa combinación de cosas o políticas o decisiones que yo catalogo como negativas, que fueron la tónica de la primera parte del gobierno, ni hablar de la política comercial, ¿verdad?, ni de digamos, una serie de cosas que estaban en el ADN del gobierno al principio, fueron quedando atrás, ¿verdad? Fueron dando paso a un relato distinto, dieron como resultado el acuerdo en materia de pensiones. em,
Y sumado a eso, ¿verdad? La posibilidad de que haya un cambio en el ciclo político, yo creo que eso también genera un ambiente distinto, de mayor optimismo. Creo que es importante recordar que algo similar ocurrió en 2017, al final del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando iba a llegar el segundo gobierno del presidente Piñera. Hubo un ambiente optimista que redundó, ¿verdad?, en que el 2018 crecimos, la economía creció 4%. Duró poco, y eso, digamos, hay que tener ojo con eso, que mientras no cambien los fundamentales, ¿verdad? Este tipo de ánimos positivos no es la solución permanente que necesitamos para crecer más, pero sí puede generar buenas cifras de actividad por algunos trimestres. Mencionaba hace un rato que veíamos cifras en el catastro de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, porque finalmente parece que se han tendido a estabilizar las condiciones para hacer negocios en Chile después de un periodo de mucha incertidumbre, alta volatilidad, y eso creo que se está reflejando en las cifras que estamos viendo ahora. Vamos a volver a la cultura local, pero no quiero dejar de hablar de lo que está pasando afuera. El informe de Walton, yo creo que para mí es muy bueno porque coincide con lo que sale más afuera, que estamos viviendo un periodo de incertidumbre poco visto antes, y la incertidumbre es lo peor para los mercados, porque si tienes Estados Unidos de impuestos al 50% no te gusta, pero puedo planificar, me puedo ir, no me voy, pero no se sabe semana a semana, día a día, qué va a pasar. El Banco Mundial y la OECD eh, salieron en estos días a decir que la economía mundial va a crecer mucho menos de lo anticipado hasta hace un par de semanas, del 2,1 lo recortaron a 1,7, que va a haber mayor inflación. Y la propia Reserva Federal de Estados Unidos, la de Atlanta en particular, ya habla de una recesión probable en los primeros 2 trimestres de este año. Eh, por otro lado, en Chile los mercados también estamos hablando de que la economía retoma la confianza. Eh, Estamos acá viviendo en una nube sin darnos cuenta lo que podría pasarnos. El ministro Marcel y otro economista, que no lo recuerdo, la semana pasada dijeron que probablemente esto, si sigue, el impacto en Chile se va a sentir en 2026. ¿Cómo lo ven ustedes? O tú personalmente. No, a ver, yo de verdad estoy bien preocupado por lo que está pasando fuera. A mí me tocó ir desde Hacienda la primera guerra comercial y creo que esto que estamos viendo hoy día es mucho peor. Y lo anterior tuvo efecto en el crecimiento y en la economía chilena. Está siendo mucho peor porque efectivamente Donald Trump está más empoderado en su segundo periodo de gobierno, tomando decisiones todos los días, no solo frente a China, como fue la guerra anterior, sino que frente a otros socios comerciales, ¿cierto? La zona euro, Canadá, México, y por lo tanto es un nivel de conflicto, creo yo, mucho mayor, y por lo tanto me preocupa el impacto que eso vaya a tener. Ya lo estamos viendo, como tú bien decías, en correcciones a la baja en el crecimiento, pero sobre todo hay mucha incertidumbre, ¿cierto? Eso es lo que está ocurriendo, que se ha visto reflejado en la dinámica de los precios de los activos, principalmente, pero ya empezamos a ver correcciones a la baja en las proyecciones de crecimiento. El año está recién partiendo, y yo no descartaría que esto tenga efectos en el crecimiento de este año que podrían sin duda prolongarse el próximo, pero Chile es una economía que indudablemente, ¿verdad?, se va a ver afectado por esta guerra comercial. Por el momento hemos visto repercusiones positivas, ¿cierto? Por ejemplo, el alza del precio del cobre, porque en paralelo estamos viendo un gobierno de China que está bien activo en materia de estímulos, pero hemos visto también entonces una apreciación del peso, pero a mí me parece que esto es muy circunstancial, tiene que ver con que los inversionistas están buscando transitoriamente refugio en mercados que están menos vinculados directamente con la guerra comercial, pero yo no veo que este sea el equilibrio de largo plazo para la economía chilena. Yo veo más bien que Chile, al igual que otras economías pequeñas, abiertas e integradas, se ven en términos netos perjudicados por un mayor proteccionismo, y por esta guerra comercial que estamos viendo en Estados Unidos. Entonces,
yo creo que hoy día es el mayor riesgo que enfrenta la economía chilena, el hecho de que esta guerra comercial se acentúe, se prolongue en el tiempo, que sea la tónica de los 4 años o los primeros años de la administración Trump, es una muy mala noticia para Chile y es un factor que cuando internamente estamos teniendo buenas noticias puede reducir o puede frenar el impulso que está teniendo la economía chilena desde fines del año pasado. Volvamos a la casa. Eh, Incorporando estos factores que tú adviertes sobre lo que pasa afuera, da la impresión, eh, bueno, da la impresión que a pesar de todos los golpes, la volatilidad de afuera, interna, pandemia, estallido social, incertidumbre política, dos constituciones, un gobierno que vino a cambiar todo, terminó siendo un gobierno prácticamente socialdemócrata, da la impresión si hay una parte de la institucionalidad chilena que funcionó y que, como me dice un economista amigo, me dice, mira, lo que está pasando ahora es que está volviendo a la norma. Todo eso es que el 2% no es suficiente, porque la economía está estancada, pero la institucionalidad económica con un Banco Central independiente, con un Congreso que hace ruido, pero a la hora de tomar decisiones, sacando el tema de los retiros, termina siendo lo menos malo o lo correcto. Un Ministerio de Hacienda que también es responsable. Da la impresión que la institucionalidad económica chilena tiene suficiente robustez para por lo menos tener una base, tener un piso. No, no, tenemos que romper un techo, que también lo tenemos, que es el 2% ahora, pero tener un piso de que tenemos suficiente fortaleza para no entrar en grandes crisis. ¿Esto es una mirada Mm. demasiado optimista la mía? No, yo la comparto. Yo creo que es un tremendo activo del país, la institucionalidad económica, el Banco Central Autónomo, la regulación del sistema financiero. Además, digamos, más allá de las críticas, el hecho de que tengamos una democracia consolidada que funciona, y una política fiscal que, digamos, más allá de los matices que uno pueda tener, es una política fiscal que se guía por una regla que normalmente, ¿cierto?, en el país se eligen autoridades económicas de alto nivel, de prestigio, responsables, serias. En este caso, por supuesto, eso se mantuvo con la elección de Mario Marcel para dirigir Hacienda. Y yo creo que todo eso efectivamente em, genera bases que son muy sólidas, que han estado a prueba, ¿cierto?, en el último tiempo, pero yo creo que hemos salido muy bien, ¿verdad?, después de todo esto, de estos shocks que ha enfrentado la economía chilena y la sociedad también. Y nuestras instituciones han demostrado, ¿verdad?, que permiten tener una base sólida para pensar en el siguiente paso, el siguiente conjunto de reformas para elevar el crecimiento, ¿verdad? Lo que sí, yo en todo caso llamaría la atención sobre algunos aspectos que, especialmente en el ámbito fiscal, yo he escuchado que al ministro Marcel le han preguntado por esto, especialmente frente a los ruidos y los riesgos externos que estamos enfrentando. Cuando se le pregunta al ministro Marcel sobre la fortaleza o sobre la capacidad de enfrentar la economía para enfrentar shocks, él hace referencia a la comparación frente a otros países, que es una comparación válida. Pero si uno compara Chile con sí mismo, la verdad, lo concreto es que hoy día el país está menos preparado que lo que estuvo frente a las dos crisis anteriores, me refiero a la pandemia y a la crisis financiera global, en el ámbito fiscal. El país está más endeudado. Sí, Yo lo quería para la gente que nos sigue por ahí, claro, efectivamente el patrimonio del Banco Central es más bajo, los fondos soberanos tienen menos plata y el país tiene menos capacidad de endeudarse, está más endeudado, efectivamente. exacto. Y con presiones de gasto y holguras fiscales negativas para el mediano plazo. Y a mí yo creo que es un punto importante a destacar, principalmente pensando en el manejo fiscal de los próximos años. Porque digamos, las holguras que tenía el país en materia fiscal, que eran súper nítidas antes de la crisis financiera global, se han ido agotando. Y por lo tanto, la próxima crisis, que no sabemos cuándo va a venir, la vamos a enfrentar en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿cierto? También está obviamente la discusión de las reservas del Banco Central, que es otro tema eh, que también hace que seamos algo más vulnerables frente a shocks externos. Entonces, digamos, con todo, yo creo que efectivamente tenemos un activo tremendo que es la institucionalidad económica, la regulación financiera, bancaria, funciona, ¿verdad? Y un Ministerio de Hacienda que
que más allá de las críticas, ¿verdad? Conduce con responsabilidad a la política fiscal. Yo creo que eso es un activo del país que hay que mantenerlo, resguardarlo en el tiempo para poder pensar en el siguiente paso, que es cómo hacemos que la economía vuelva a crecer a tasa superior al 2%. La última pregunta que tiene que ver, tú lo tocaste, lo iba a abordar, que es el tema, claro, de la estrechez fiscal. Tú, como miembro del Consejo Fiscal Autónomo, el Consejo ha hecho varias recomendaciones, advertencias y alertas. Y eh, el, el, eh, la semana pasada estuvo en tu sitio el economista José Gregorio, que también ha estado afuera y dentro de un gobierno del Estado, y él decía una cosa que es interesante, que después pregunté, me hizo más o menos, están de acuerdo, de que mira, el tema de la estrechez fiscal es cierto, pero es un desafío porque eh, no se puede recaudar mucho más, independiente de la reforma tributaria que sea. O sea, cualquier reforma responsable, no hay mucho más para recaudar. Y por el otro lado, el grito de algunos centros de estudio y economistas de derecho, bueno, que la gracia del Estado, que hay que hacer una reforma del Estado, probablemente, pero tampoco hay mucho para recortar ahí si uno lo mira, y ese punto lo dice el ministro Marcel con números y datos en su presentación del seminario de este martes de Banchile de Inversiones, y cuando defendió que la propuesta de Hacienda, que van a dar más los detalles, va a recortar 1.500 millones de dólares adicionales versus las que proponen algunos economistas de la derecha, que en la práctica no recaudarían más de 400, menos de 400 millones de dólares. Yo no he visto los números, así que no puedo validarlos, pero no. Pero lo que decía es que, mira, al fondo es que, volviendo a lo que decía José Gregorio, que decía, mira, que no hay mucho para recortar y tampoco hay mucho para recaudar. Entonces volvemos al tema de cómo crecemos más para tener más recursos para satisfacer muchas de estas demandas sociales y compromisos que ya tiene el país, como en lo que se ha convertido en los últimos, no sé, años. Mm. A ver, sin duda el crecimiento económico es un factor que ayuda a reducir la estrechez fiscal, ¿verdad? Y entonces yo no lo sacaría por ningún motivo, lo pondría como central en esta ecuación. El problema es que el crecimiento económico no llega ni va a llegar de un día para otro. Necesitamos hacer cambios profundos en la economía, en la institucionalidad, leyes, en la regulación, permisos, por ejemplo, que van a tomar tiempo en tener efecto. Y el problema de la estrechez fiscal es algo que lo tenemos hoy día. Concuerdo también que es muy difícil solucionar esta estrechez fiscal por el lado de los ingresos, excepto que uno piense en mayor eficiencia en la recaudación. Se han hecho algunas cosas en esa línea, como el proyecto de cumplimiento tributario, también el rol que está teniendo el director de impuestos internos en recaudar más con los impuestos que tenemos. Entonces, esos esfuerzos hay que mantenerlos. Y desde el punto de vista del gasto fiscal, yo no renunciaría tan luego a tener ganancias de eficiencia. Yo creo que cuando uno revisa el relato de este gobierno, al principio se hablaba poco de seguridad, se hablaba poco de crecimiento y poco de eficiencia del gasto. A diferencia de un gobierno de centro derecha que habla mucho de esas cosas o habla mucho más de esas cosas. Pero de a poco eso ha ido cambiando, pero yo creo que efectivamente un gobierno, el que sea que venga, va a tener que llegar con una mentalidad mucho más clara de que hay que gastar mejor los recursos, que hay que buscar espacios de eficiencia, convencido de hacerlo. Y eso tiene que ser un cambio desde el día uno. Pero fundamentalmente, Iván, yo tengo la impresión de que el primer paso acá tiene que ser discusiones de presupuesto en que el gasto público no puede seguir creciendo como ha crecido en los últimos años. El país, digamos, para combinar esta falta de crecimiento, esta falta de capacidad de crecimiento con la estrechez fiscal, la verdad es que los números muestran que el gasto público no puede seguir creciendo en Chile con este crecimiento a tasas del 3 o 4% real anual. Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso del 2025, esta discusión de ajuste fiscal de 1.500 millones de dólares no la estaríamos teniendo si es que se hubiese hecho un presupuesto acorde con la capacidad del país de generar ingresos. Y esa capacidad de generar ingresos está dada fundamentalmente por la capacidad de crecimiento de la economía. Entonces, un poco yendo a lo que me comentabas tú al principio, que decía José Gregorio, efectivamente, el crecimiento económico de largo plazo es lo que permite financiar políticas públicas en el tiempo. Y por lo tanto, yo creo que el grueso del esfuerzo tiene que hacerse en la discusión de presupuesto que se da entre septiembre y noviembre de cada año, donde se tiene que acotar significativamente el crecimiento del gasto. Probablemente la discusión de aquí en adelante tiene que ser
mantener el gasto en términos reales en el tiempo, o que el gasto público no crezca más que el PIB tendencial. Pero el tono de la discusión tiene que cambiar. No podemos esperar que cuando se presente una ley de presupuesto, el número que se discuta sea si el gasto público va a crecer 3 o 4%, porque eso nos ha llevado a que sostenidamente tengamos un gasto público que supera la capacidad del país de generar ingresos, déficit persistente, incremento de la deuda y la situación de estrechez fiscal que estamos viendo. Bueno, da para seguir hablando, pero se cumplieron los 20 minutos. Espero que probablemente en la segunda mitad del año volvamos a hablar. Y hasta acá llegamos. Economista, socio de Baltic Consulting, de CLAPE SUSE y del Consejo Fiscal Autónomo, Hernán González, muchas gracias por estar acá. Quedan algunos puntos en el tintero, pero gracias por participar. Será hasta la próxima. Gracias, Iván.